Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Beelzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arrambrar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arrambrar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Escribas, fariseos, sacerdotes, las autoridades religiosas de la época de Jesús. ¡Qué falta de sabiduría! ¡Qué mentes tan necias! Unos corazones lejos de Dios y por eso no ven ni comprenden a Dios ni los modos divinos. Fue tal su necedad que hasta llegaron a decir que Jesús tenía dentro a Beelzebú, que tenía dentro al mismo demonio. En vez de descubrir el Espíritu Santo de Dios en él, la envidia, los celos, la rabia, su falta de luz, su falta de unión perfecta con Dios, los confundió. Y lo que pudieron ver en él era lo que reflejaban de su mente, de su corazón, de su alma. Dice Jesús que no se les perdonará ese pecado. Y dice, se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo, dice Jesús, no tendrá jamás perdón. Quien cometa este pecado, cargará con él para siempre. Todo se les podrá perdonar a los hombres, dice Jesús. Cualquier pecado, cualquier blasfemia que digan, se les perdonará. Pero que identifiquen el Espíritu de Dios con el espíritu del mal, dice Jesús, no se les perdonará. Necesitamos entonces, hermanos, la luz. Como dice el Señor, un hombre forzudo, para que alguien se pueda meter en su casa, necesita primero atarlo y después así podrá robarlo. Porque si lo enfrenta no es capaz con él.
¿Y cuál es la fuerza del hombre? El Espíritu Santo de Dios. Es la que nos hace forzudos. Es la que nos da la fuerza divina. Y nada ni nadie podrá contra nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios habitará en su plenitud en aquellos que conociendo y viviendo la voluntad del Padre Celestial han generado la morada perfecta para que este Espíritu Santo de Dios habite en ellos. ¡Cuánta grandeza! ¿Cuántos efectos produce esta voluntad de Dios en esta morada humana, sí, pero que el Espíritu Santo la vuelve el palacio divino? La llena de humildad, de gozo, de sabiduría, de gracia. Se convierte en el sagrario, en el tabernáculo purísimo que alberga a la plenitud de la divinidad. Es el misterio que produce en nosotros el conocimiento y la vivencia de estas verdades de la voluntad de Dios. Nos dan la luz para distinguir lo que es de Dios de lo que no es. Nos dan la sabiduría, nos da la inteligencia para conocerlo, nos da el amor para amarlo y nos da la humildad para acogerlo y quedarnos con Él siendo su morada. Es aquel mismo Espíritu de Dios que desposó a la Santísima Virgen María y la llenó de gracia, la inundó eternamente de gracia y en ella colocó lo más grande, lo más sublime, la voluntad de Dios, y con la voluntad de Dios la plenitud de la vida divina, insertándola en el corazón mismo del Padre. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda la gracia de desear, de añorar, vivir siempre en este Espíritu Santo de Dios, para que a través de la divina voluntad el Señor permanezca siempre en nosotros, haciendo de nosotros su morada perpetua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sobre las almas del purgatorio, descansen en paz. Amén. Por la misericordia de Dios, estas almas descansen en paz. Amén.